Hola a todos padeleros y bienvenidos una semana más a un capítulo de Mejora tu Padel. Tenemos una semana complicada en Madrid, está lloviendo toda la semana, así que hemos tenido que recurrir al plató un poco improvisado de Mejora tu Padel. Así que vamos al lío. Hoy tenemos un tutorial técnico y la verdad que tenía ganas de ponerme otra vez con algunos golpes, así que vamos a ello. Este es un golpe que yo creo que es uno de los que más les gusta hacer a la mayoría de los jugadores, porque la verdad que uno se queda bastante a gusto cuando lo realiza, y es sacar la pelota por la puerta. Puede parecer que es un golpe muy difícil, que solo está al alcance de jugadores con muchísimo nivel, pero yo os lo planteo de otra forma. Os voy a explicar la manera más sencilla de sacar la pelota por la puerta y os diré que no depende tanto del jugador que la saca por la puerta, sino que depende mucho más de los rivales que tenemos enfrente. Para poder sacar la pelota por la puerta fácilmente necesitamos un jugador enfrente que sea capaz de golpear lo suficientemente fuerte a la pelota como para traérsela a su lado. Si es capaz de cumplir esto, sacarla por la puerta es bastante sencillo. Así que vamos a empezar primero con los consejos tácticos para poder sacar la pelota por la puerta. Bueno, el primer consejo, el consejo número 1, es que tenemos que anticiparnos a lo que va a suceder, es decir, tenemos que conocer qué es lo que va a pasar cuando el rival le golpea la pelota. Entonces, paso número 1, antes de que el rival golpee, nosotros tenemos que haber corrido hacia adelante, ¿vale? Obviamente, si nosotros esperamos a que el rival golpee, no vamos a llegar a tiempo y entonces al ir en carrera no vamos a poder hacer un golpe con la precisión suficiente. Así que, primer paso, debemos correr antes de que el rival golpee, cuando la pelota está en el aire. Es posible que algunos me digáis que entonces, si el rival amaga y juega lento, nos vamos a tragar esa pelota. No os preocupéis porque nuestro compañero en ese caso bascula y se queda atrás, de tal manera que mi compañero cubre la parte de fondo y yo me ocupo de las pelotas que van a la red. Punto número 2, no corráis por la línea de tiro. Tratad de correr por un lado o por otro, es decir, pegadito a la reja o por el centro de la pista. Como estáis viendo, estos son jugadores profesionales, entonces ellos están acostumbrados a correr por el centro de la pista, pero en vuestro caso, si no os atrevéis porque no tenéis muy claro dónde va a pegar el rival, a veces cuando le pegamos a la pelota, sobre todo en niveles principiantes, no tenemos muy claro si la pelota saldrá por donde queremos. Así que corred cerca del alambre y de esta manera nos evitaremos pelotazos. Punto número 3, no os precipitéis. Lo más normal es que si todo ha salido bien, estamos en la red, vemos la pelota, la bola viene a nosotros, nos pongamos muy contentos porque viene la pelota y eso nos causa nerviosismo. Así que, punto número 3, esperad lo suficiente como para que la pelota pase al campo del rival. Si la pelota pasa al campo del rival es sumamente sencillo sacarla por la puerta. Ahora bien, si la golpeamos cuando todavía está en nuestro campo es un golpe muy difícil, requiere mucha técnica, requiere efecto y desde luego no es el golpe que os pretendo enseñar hoy, es un golpe mucho más avanzado. Una vez que ya hemos visto los aspectos tácticos, vamos con los técnicos. Aspecto técnico número 1. Para sacarla por la puerta necesitáis hacer un golpe muy cortito. Prácticamente te diría que no tiene armado. Directamente vamos al punto de contacto y desviamos la pelota. Para que la bola sea válida solamente necesitamos tocarla. Y en este caso además tenemos que tocarla y sacarla por la puerta para que no puedan seguir con el juego. Bien porque se complique o porque no haya juego exterior. Entonces es un golpe muy cortito, no tiene armado y simplemente necesitamos desviar su trayectoria para que vaya donde nosotros queremos. Punto número 2, la velocidad tiene que ser lenta. Es muy común que nos pongamos nerviosos, nos pongamos muy contentos y utilicemos demasiada velocidad al hacer esa pelota. Queremos destrozar la pelota porque, bueno, la verdad que uno se siente muy bien cuando realiza este golpe. Así que, punto número 2, bajad la velocidad de la pelota, jugadla suavecita, porque os vais a dar cuenta de que la pelota cuando viene del campo contrario viene con efecto cortado. Entonces, a nada que la tocáis, la bola se hace prácticamente indevolvible. Y el punto número 3 es que utilicéis la puerta más cercana, ¿vale? Si tenéis una puerta que está a vuestro lado, como es en este caso, sacadla por esa, no la tiréis para el otro lado porque corremos el peligro, lo primero, al ser la dirección más larga, de cometer errores, de que la pelota no vaya exactamente donde queremos, y el segundo, de que nos la intercepten, porque tienen los rivales más tiempo para llegar, así que punto número 3, elige la puerta más cercana para sacarla por la puerta. Con esto he terminado el tutorial, quería hacerlo cortito, conciso. Quiero que lo practiquéis, que me digáis qué opináis. Probablemente alguno me digáis que es un golpe demasiado difícil como para realizarlo. Yo os aseguro
y además no depende de vosotros, depende del rival. Si os anticipáis, es un golpe sumamente sencillo y desde luego pues os vais a quedar muy a gusto cuando se lo hagáis a vuestros amiguetes o a vuestros rivales. Siempre, eso sí, con respeto. Así que nada, si te ha gustado el tutorial, por supuesto, dale a me gusta, compártelo con tus amigos. Me puedes seguir en todas las redes sociales como @manumartin83. No te olvides de suscribirte al canal si todavía no lo has hecho para no perderte los vídeos que subo cada semana. Y bueno, nos veremos la próxima semana con un nuevo tutorial. Chao.